Está entrando al estudio Natalia Saavedra porque la contingencia manda y el taco también. Así es, el Dijeron taco. por ahí que había un taco atroz, así que Hay mucha gente en la calle, muchas cosas están pasando y por eso queremos empezar a informarnos y enterarnos de todo lo que tiene que ver con el mundo de la economía. Venimos saliendo de las novelas de la Colo y nos metemos a otro tema, realidad. a la realidad. A la cruda realidad. Estábamos en París y ahora estamos en Santiago de Chile con todo lo que está pasando, Francisca Huerta. Y para eso ya tenemos a Natalia Saavedra, periodista, amiga de la casa, conductora de Perspectiva Económica de WAP TV. ¿Cómo estás, Nati? Bien. Hola, Nati. Atrasada por mi culpa, hay que decir la verdad, no le echemos siempre la culpa a los tacos. Siempre llega atrasado el que sale atrasado. Está rara la calle, está novelística la economía, ¿o no? Desde que yo me fui, mira, yo el martes pasado me fui de acá porque normalmente vengo los martes y no puedo estar por una contingencia y salí del estudio y ya se estaba agarrando todo el mundo en redes sociales por el tema de la tasa de interés. Sí, pues. Nosotros estábamos aquí en nuestra terma, aquí en el estudio escondido y yo salí a la calle y dije, oye, un minuto y ya había quedado, como dice uno coloquialmente, la pata. Más todavía con todo lo que está pasando en estos días, que produce inestabilidad y que nos tiene súper atentos a lo que va a ir ocurriendo en la materia macroeconómica y cómo nos va a afectar esto finalmente como país. Estamos en un proceso complejo. Oye, estamos en un proceso complejo, pero lo importante y que estamos apuntando acá en la radio es que la gente entienda y o sea, esté ad hoc también a lo que quiere discutir, ¿cierto? En la escena pública, perdón que ahí me quedo el celular en ese sentido. Hay que estar conectado. A lo que quiere discutir obviamente en la escena pública y a opinar, ¿cierto? Con objetividad. Lo primero, y para ser súper claro en ese sentido, es decir que en Chile el Banco Central es un organismo autónomo, ¿ya? Ajá. Eso es importante decirlo. Del año 90, el Banco Central, y para decirlo bien coloquialmente, no imprime los billetes. Tal cual. ¿Ya? No puede imprimir, o sea, el gobierno no puede mandarlo a imprimir billetes, lo hace por una decisión técnica, ¿cierto? Es un cuerpo técnico que va ratificado por el Parlamento, pero que toma decisiones de política monetaria ellos solitos, ¿cierto? Ajá. Y lo que acaban de hacer respecto a la tasa de interés y advertir un escenario probable con todo lo que está ocurriendo, no es que estén interviniendo. Además, de acuerdo a lo que ellos están mandatados por la ley orgánica para hacer, eso es importante. Claro. ¿Cuál es tu pega acá? Venir a conducir el programa, ¿cierto? Hacerlo lo mejor posible, y la del Banco Central es mantener contenida la inflación. Y parte de lo que hicieron es eso, hacerlo lo mejor posible. Exactamente, entonces ahí el debate tiene que centrarse en qué es lo que hace un Banco Central y qué es lo que está haciendo la política por el crecimiento económico. Yo creo que ahí de repente se mezclan una misma receta, un enredo de alguna manera que nos preguntamos todo, que lo hemos hablado acá, ¿a dónde vamos económicamente como país? Después de estos bonos, después de los retiros, como después de, decíamos con la Francisca la semana pasada, después de la party, ¿cierto? Que te dé el hachazo, de que estés sin plata. Hay que recuperarse. ¿Cómo lo hacemos? ¿De quién sigo instrucciones, cierto? Claro. Hay un proyecto de empleo, de recuperación del empleo, también de subsidios, pero en el fondo, obviamente, lo que está haciendo el Banco Central es velar por su misión, mantener la inflación a raya. Salieron las cifras hace poquito rato de agosto, hablan de un 4,8% en los últimos 12 meses. Y uno dice, ya, pero 4,8 igual no es tanto. O sea, uno hace la regla de 3 y 3 lucas más 4,8%, ¿cierto? Uno dice, pero no son números que estuviéramos muy acostumbrados en Chile, ¿no? Mira, siempre el IPC, esta es la cifra más alta de enero del 2016, es lo primero a señalar. Y por otro lado, fíjense que el IPC tiene 3 efectos que no se miden. Uno es la sustitución. Cuando está muy cara la carne, tú te pasas a la salchicha, ¿cierto? Claro. Dejáis de comprar jamón de pavo y empezáis a comprar jamonada corriente. Es lo que hacemos todos los chilenos normalmente cuando nos vemos afectados por un alza de precio. Y eso el IPC no te lo muestra inmediatamente, ¿cierto? Esa sustitución. Claro. Lo otro que tampoco te muestra, y también ahí hay un debate, son las cosas nuevas que tú incorporas a tu canasta. Gastos nuevos, a lo mejor tuviste un hijo, está yendo al colegio, tienes que gastar en internet porque estás haciendo teletrabajo. Entonces es una canasta tipo, pero que de repente se demora un poquito en demostrar esto. Claro, entonces, porque esos datos hay que actualizarlos y los expertos tienen que saber interpretarlos para poder traducirlos a un índice. Claro, pero siempre se ha dicho el IPC refleja, pero obviamente hay una parte de la vida real más tangible que va a dejar afuera. Y que no se va a contabilizar. Que no se va a contar, y a veces te da esa sensación de decir, ya era 4%, pero yo siento que las cosas están mucho más caras que ese 4%. De todas maneras, y se vio una disminución en las bebidas alcohólicas. ¿Cómo se toma eso, Nati? Mira, lo que pasa es que aquí se va haciendo una prorrata, como una participación porcentual por distintos sectores, ¿cierto? Estaba leyendo ahí que algunas, como por ejemplo más sensibles, Fran, como el gas licuado, por ejemplo, mostraron alzas importantes. Sí. ¿Ya? Y volvamos a recalcar que aunque esa alza sea chiquitita en porcentaje, ¿cierto? Hablemos siempre de esta cosa que conversamos la semana pasada, el promedio, ¿cierto? Claro. El promedio entre el más caro y el más barato, y siempre va a haber uno que va a optar a la punta, ¿cierto? Y dice, oye, pero yo no pagué el promedio que dice acá esta hoja, yo pagué mucho más caro por este mismo
por este mismo servicio. Y a propósito de eso, la semana pasada, como decíamos, se reguló la tasa de interés o la subieron, en el fondo para incentivarte a ti que vas a gastar de repente en alguna cosita si andas con algo de liquidez. Sabes que guarda esta plata, fomentar el ahorro y no fomentar el consumo. Es decir, quizás no es el momento para comprármelo, voy a esperar un poquito. Y es sacarle esa presión, digamos, a la demanda por consumo, ya sea una Coca-Cola, las bebidas alcohólicas o cosas obviamente que tienen demandas menos elásticas. Obviamente la idea es que baje ese nivel de inflación, que la idea del banco, ¿cierto? O la misión que ellos tienen es que no sea de más de 3%. ¿Qué es la inflación, Nati? Expliquémosle a nuestros auditores de cero. ¿Qué es y cómo nos afecta? La inflación, de alguna manera, Fran, es una variación de precio en un tiempo determinado de un producto, y en el caso de Chile hacemos esta canasta, ¿cierto? Ustedes se pueden meter ahí al INE y buscar por categoría. No es tan difícil en el fondo entenderlo. Y hay todo tipo de cosas, no solamente las cosas que compramos en el supermercado. Y desde, como te digo yo, desde servicios de internet hasta gastos en cosas como el gas, ¿cierto? Bebidas alcohólicas, como una canasta tipo de lo que pensamos en que gastan las familias chilenas. Claro. Tratamos como de armar un mono más o menos, ¿cierto? De cosas. Ahora, obviamente sabemos, como decíamos, que hay cosas que tú puedes sacar. Sí. Sacar la champañita. El gasto hormiga que hablamos siempre nosotros. Pero cuesta no, más para el 18 de septiembre. Cuesta, pero no puedes sacar el gas, ¿cierto? No, eso no se puede. Y pasa en las casas chilenas. Apaguen el calefón, apaguen la ducha. No sé, ustedes, la mamá les hace. No, sí, yo lo hago ahora. Ahora en la independencia absoluta. Debo confesar que yo he visto las cuentas, sí, pero la luz a mí me ha subido muchísimo. ¿Tú te diste cuenta de la tele? ¿Te acordás que me contabas? Me di cuenta de la tele, claro. Y le pusiste modo ahorro. Sí, porque pasa que en la casa compraron una tele, compraron. Compré. No, porque yo me encontré con la tele un día. Pero al final la termino disfrutando, pero una tele grande. Y yo descubrí con el tiempo que las teles grandes consumen mucha luz. Entonces tienes que saber administrar ese recurso en tiempo y en la exposición de los píxeles de la pantalla. Entonces tú la regulas para que afecte menos. Eso es cuando es que tengo niños chicos, entonces ven tele y lo dejan prendida. Oye, a mí me pasa. Hay que regular el tiempo para que esto no. Yo voy a botar el carnet al suelo y lo voy a pisar. A ver. Porque cuando era joven, mi papá que en paz descanse también, mi papá le hizo una caja al teléfono fijo. Una caja de madera con un candado, te lo juro. Y yo, buena decisión, yo habría hecho exactamente lo mismo. Y es que yo creo que el teléfono fijo en algún minuto fue de los servicios más caros que habían en Chile. Carísimo. Y peor cuando se conectaba al internet. ¿Te acordás cuando uno no tenía otra? Que conectarla al internet era la única opción. O al menos en mi realidad. Era impagable. Sí. Y de eso yo aprendí igual con un palillo por abajo a marcar unos números de unas amigas. Pero bueno, esa anécdota. Está buena esa hackeo. El truquillo. Ese hackeo estuvo bueno. A lo mejor te están hackeando tus hijos también. No, sí, me están hackeando hace rato, pero nos están hackeando porque al final la economía del hogar chileno, yo diría que, me atrevo a decir que es la suma de los dos que trabajan, ¿no? En el caso de los que estamos emparejados, claro. Yo estoy casado, entonces un hogar chileno de clase media o de que tiene que pagar cosas, ya no se mantiene con un solo sueldo, se mantiene con la sumatoria de los ingresos, y yo creo que ya más acercándonos a las clases con más vulnerabilidad, son muchos más los que tienen que trabajar para poder hacer, claro. Y ahí se va midiendo cómo también se va comportando el circulante. Ahora es importante ahí también, chiquillos, que por eso para hablar de estos temas, de repente que ahora los estamos conversando más también, ¿cierto? Con los amigos y más conciencia cuando vivimos solos, empezamos a tener hijos, y en todo orden de cosas, lo conversemos con propiedad. Entonces no podemos ir en una discusión irresponsable, independiente de lo que opinemos respecto al rol, a decir que el Banco Central entonces no se ha ocupado de la igualdad, de la distribución de la riqueza. Muy responsable de parte de a los candidatos incluso. Es que lo que pasa es que cuando tú dices que el Banco Central es autónomo y tiene que tomar decisiones que afortunadamente en Chile están separadas de la impresión de los billetes, porque si no tendríamos otro problema que lo vemos en nuestros vecinos. Exactamente. Y eso, obviamente, en resumen, si tú quieres entender la inflación en fácil, hoy día tengo 100 pesitos, guardé 100 pesos en enero y en diciembre tengo 92 o 98. Te alcanza para menos cosas. Me alcanza para menos cosas. Entonces, la gente que tiene la posibilidad de ahorrar, el dato de la inflación también sirve para entender, bueno, si voy a ahorrar, bueno, también al menos tengo que saber dejar la plata en algún lugar donde al menos
me genere lo que la inflación me está consumiendo o me está desgastando. Claro, por eso muchos ahorros que la Fran también me decía están pactados en UEF. Hay muchas propuestas de ahorro que te las proponen en vez de en peso en UEF para que no se vayan devaluando y se vayan arriendos también inmediatamente. Bueno, y una serie de servicios que de repente nos sentimos medio ahogados porque los contratos están indexados, están amarrados, ¿cierto? A lo que pasa con la UEF, que es como prima hermana del IPC, ¿cierto? Claro. Sube el IPC y la UEF todos los días se reajusta automáticamente a propósito del IPC. Por eso una serie de contratos, qué sé yo, con la autopista, o a veces los contratos de los precios de la electricidad, los contratos hipotecarios, ¿cierto? Están en UEF precisamente porque si el banco te presta 100 y se le devalúa la plata, no te va a cobrar 97 a fin de año, quiere cobrarte respecto a lo que sea más reajustable. Y en el largo plazo, y por eso que la advertencia del Banco Central es oportuna, ¿no? Porque en el fondo, si esto no se contiene, en el largo plazo puede significar un gran problema para la familia. Claro, puede significar un gran problema, pero yo creo que fíjate aquí que hay una discusión pendiente. Lo leí hoy día en un Twitter, no leo demasiado las redes respecto a estos temas, pero me pareció muy interesante, que decía vamos a cumplir, estamos cercanos a cumplir 2 años del estallido social, y hay unas discusiones que se prometieron poner en la mesa con responsabilidad, ¿cierto? Y que de repente estamos de menos. Yo creo que precisamente ahí estamos confundiendo un poco el momento económico que estamos viviendo, ¿cierto? Una crisis, después una bonanza de liquidez, el debate de los que van a ir a la moneda o no como posibles presidenciales, está como todo mezclado con un debate más profundo. ¿Qué tipo de país queremos ser? ¿Un país que saca y exporta cobre y nos vamos a quedar en eso 50 años más? Claro. ¿O realmente vamos a tener una conversación franca, con leyes modernas, con una sociedad cívica participativa, con apoyo al emprendimiento, con apoyo verdadero a las pymes de capital, para ser un país económicamente diferente? Difícil avisorar, digamos, temas de profundidad en años electorales. Es complejo porque obviamente quieres y deseas, y lo responsable es hablar de la solución de largo plazo y profunda, y tenemos candidatos corriendo contra el tiempo para conseguir los votos, para estar en la papeleta y para poder ganar finalmente la elección. Entonces se empiezan a dar discusiones súper irresponsables, sí, que hace que también la percepción de la gente sea de mucho más terror, digamos, respecto a los temas. Obvio, se da eso, también lo vimos un poco con el cuarto retiro, que venía leyendo que además se postergó finalmente. Se postergó para después de las fiestas patrias. Exacto, hay tensión ahí porque también hay un discurso de decirte como los buenos y los malos, ¿cierto? Como un caudillismo político también, independiente de la postura en la que tú estés, si esto es tuyo porque lo han hecho mal históricamente los gobiernos en materia de pensiones y que te lo den ya porque te pertenece, que efectivamente está aprobado bajo todos los argumentos judiciales que ese ahorro es de los trabajadores, eso no hay ninguna duda. El tema es cómo se administra y el tema también es quién se va a hacer cargo de esas pensiones en 30 años más cuando nosotros estemos viejos, esperemos no tan fregados y tengamos en el fondo que plantearnos un escenario de pensión. Yo no sé si en ese momento le vamos a ir a golpear la puerta a todos los parlamentarios que definen sí o no. Suban la pensión ahora. Uno sería eso, claro, y lo otro que sería para los que están diciendo que no, para balancear ambos señores, tengo a los que sí, para cobrarles la cuenta en un tiempo más, y a los que no, eventualmente que me dicen si esto no cambia, te va a ir genial con la pensión. Por supuesto, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora también? ¿A quién le cobro la cuenta cuando la pensión A no sea tan buena o B no tenga ni un peso en el ahorro? Hay una mirada súper compleja de ver hoy día en estos días, pero lo que uno más se encuentra, por lo menos llevando todos estos temas de macroeconomía a la vida diaria, que es como los ejemplos que uno conversa con los amigos, con la familia, es justamente el tema de que quién se hace responsable, porque lo que yo estoy viendo también, que uno ve en los políticos, uno ve, digamos, el oficialismo, o ve también al Banco Central tratando de decirte, en el fondo, la discusión es, ya, subimos hoy día las pensiones, pero algo no podemos hacer, como hay un tira y afloja respecto de los recursos, porque los recursos no son infinitos. Claro. Y alguien tiene que pagar los platos rotos, alguien tiene que pagar la cuenta cuando se te pasa. De no tenías 60 lucas y es complicada la decisión. Una cuenta de 100 lucas, bueno, ¿quién la paga? Sí, eso es complicada la decisión del voto también. Eso hoy día, ¿cómo lo ves tú? Porque obviamente esta no es la columna política, pero hoy día los candidatos no están hablando mucho de esa responsabilidad a largo plazo. Mira, yo siento que no estamos hablando de eso, pero además nos quedamos en el camino con un montón de discusiones que tienen que ver con cosas económicas, pero tienen un trasfondo político. Ya lo conversamos acá con la Fran, creo, la semana pasada, incorporación de mujeres al mercado laboral. Sí, totalmente. ¿Qué pasó con la ley de esa lacuna? Quedó ahí tirada. Promesa de campaña de Sebastián Piñera y de un montón de otros candidatos. Nadie te puede decir que es mala idea que las mujeres accedan a un sistema garantizado de cuidado para incorporarse al mercado laboral. Porque el problema, sabemos que el problema que tiene la mujer para trabajar en Chile es que
la mayoría de las mujeres o gran parte de las mujeres no tienen con quién dejar los niños. Claro. Y hay un tema de costo, ¿cierto? Hay un tema, lo conversamos a propósito de un informe de Deloitte que dice hay cerca de 600.000 mujeres y jóvenes que se podrían sumar al mercado laboral con las condiciones óptimas. ¿Qué pasa si se suman? Hay más crecimiento económico. Y en general ellas son emprendedoras. Hay otra cosa que genera el crecimiento económico que el trabajo. Genera un circuito positivo que va a ser beneficioso para todas las personas y especialmente para salir de la pobreza. Claro. ¿Ya? Entonces, por eso también de repente había mucho debate respecto a visceral a la apertura de los colegios, las cuarentenas. Había una decisión que quizás nadie lo dijo, era económica. Para mujeres que necesitaban salir a trabajar y no tenían con quién dejar a sus hijos. Hay que ponerse en el lugar de la mujer trabajadora, que es el principal sustento de su hogar, y porque si no tienes dos problemas: tienes niños que no se están educando, mamás que no están pudiendo trabajar y una economía que se va estancando producto de eso. Y mujeres postergadas también para tener hijos, porque uno también lo piensa dos veces si es que no están estas soluciones. Obviamente, hoy día lo piensan mucho más, pero a propósito de eso, como un ejemplo, tenemos también Independiente, que regula a la minoría del sistema, la reforma a la ISAPRE, ¿cierto? Porque uno dice Independiente que hay una minoría de clientes en las ISAPRE, como la prorrata es como 20-80, ¿cierto? Y a lo mejor la relevancia está en FONASA. Tú dices, ¿por qué al 20% que está regulado por un mercado privado le tienen que ver la cara cada vez que va a una prestación? Claro. ¿Ya? Entonces cuando te dicen, no, es que esto no tiene código. ¿Cómo? Yo me pregunto, ¿hace cuánto existen las vacunas que siguen sin tener código? Sí, es verdad. Yo nunca, no conozco demasiado eso, así que no quiero opinar demasiado, pero hay una serie de prestaciones súper mundanas que no tienen código. No tiene código, sí. Entonces, es para ese 20%, bueno, tú arréglate, como tú accediste al sector privado, en realidad que te cobren lo que sea. Entonces uno dice, hay una serie de leyes y propuestas que están ahí encima para ahora, que no se han regulado y también tienen que ver un poco con el respeto a cómo nos desenvolvemos en el sistema y si nos sentimos desprotegidos o no. También. A veces esas discusiones, lamentablemente, en un año de elecciones se retrasan porque ¿quién le va a poner el cascabel al gato? Claro. ¿No? Eso, y lamentablemente se usan estas discusiones importantes para el después. Y lamentablemente después el después nunca llega porque aparecen otras prioridades, como lo que tú decías. O sea, como el estallido social, ponte tú. O sea, sí, pero también el proyecto prometido de Salas Cuna era como una gran bandera de lucha que se iba a aplicar. De todas maneras. Tuvimos estallido social, tuvimos COVID, pero esta cosa, digamos, cuando es prioridad para tu gobierno, tenés que empezar a implementarla desde el año 1, desde el día en que empezaste a tomar tus decisiones, pero no se vio. Por ejemplo, también con las platas de la AFP, fíjate, han habido varios fallos y todo, que también hay uno de repente echa de menos esas cosas chiquititas que a lo mejor podrían dar una sensación de más justicia social, que era que los afiliados puedan saber más claramente en dónde invierten la plata las AFP. Y hay personas que han pedido estas cartolas a la AFP que a través de la Corte o de distintas instancias las han conseguido, pero es súper engorroso, ¿ya? Entonces sabemos que las AFP y las personas que no lo sepan invierten en la bolsa y en valores internacionales. Entonces eso es difícil de comprenderlo si tú eres un ciudadano de a pie. Y también ahí hay un debate súper grande. Si nosotros sacamos la plata de la AFP, se muere la AFP mañana, ¿cómo se va a financiar el mercado de capitales? ¿Ya? Porque hoy día es eso o nada, no hay un sistema de reemplazo, no hay una propuesta Por ahora no, esto se creó obviamente con el fin en los 80 de hacer un mercado financiero fuerte, ha funcionado bien, efectivamente tú a través de tus ahorros previsionales inviertes en compañías en bolsa, lo que pasa es que no tienes control de aquello, ¿cierto? No hay participación de los afiliados, eventualmente los directorios. Todas las AFP tienen representantes en las sociedades anónimas, variadas, en Falabella, en Cencosud, en las compañías de luz, en todas las que están en bolsa. Pero es cierto, el afiliado siente que no participa de esa decisión. Que no entiende, que no tiene la claridad. Y eso tiene que ver con lo que tú dices, Nati, con toda esta crisis de las instituciones que vienen hace muchos años ya, al menos en nuestro país, y por supuesto con lo que está pasando en la Convención Constitucional, con lo que pasa con esta gran mentira de la semana del convencional Rojas Vade, que tiene que ver con el IFE, que es algo que mucha gente pidió, que es algo que realmente ha ayudado a muchas familias a sobrevivir y que también van a seguir recibiéndolo, pero se ve ensuciado, por supuesto, y se ve mucho más grande con toda la polémica de Rojas Vade. Entonces aparecen estos convencionales que tienen este IFE y mucha gente dice, oye, pero si es que nosotros tratamos de sacarlo, y otros quizá no hicieron el manejo comunicacional correspondiente. ¿Se hicieron los lesos? Se hicieron los locos, por supuesto. Muchos de ellos dijeron, incluso Marcela Cubillos dijo que ella estaba de acuerdo, que había escuchado las declaraciones de algunos de ellos, que le parecía que sí se habían hecho los temas necesarios para sacar ese IFE que no les corresponde en estos momentos por el sueldo que ellos reciben, pero también yo siento que comunicacionalmente ellos deberían haber hecho algo para representar y tener esa confianza que tanto necesitamos,
que no está en ningún lado, que uno no se siente parte de este movimiento económico. Es que hoy día también, yo creo, chiquillos, que pasa una cosa que nos enfrentamos, que es lo que pasa también, lo vimos con el tema de la tasa, ¿cierto? Que Sharp ahí salió a tirarle toda la artillería a Boris, que haciendo un poco, no sé, no siendo ad hoc a lo que estamos diciendo, que el Banco Central es autónomo, ya para no usar ningún adjetivo calificativo malo. Entonces, a propósito de estas discusiones, nos damos cuenta que nos enredamos como en la pelea entre buenos y malos. ¿Ya? Entonces no discutimos está nada. Muy baja la discusión hoy no día. discutimos nada relevante, entonces nos agarramos realmente porque el título, el banco que no el la título. tasa. ¿Ya? Entonces las cosas a lo mejor más importantes en las que realmente hay que ocupar capital humano, ¿cierto? Parlamentarios que le metan hora con sus asesores, convención que le meta debate respecto a realmente qué autonomía el banco tiene hoy día, que nos explique con peria manzana cuál le queremos dar, cuál le queremos quitar y quiénes están a favor y en contra. Esa discusión nos va a afectar y va a afectar a nuestros hijos y de repente uno le cuesta mucho esa pelea, Frank, que es súper cruel también, Luis, porque en el fondo uno dice, a ver, ¿qué quieres? ¿Consumir ahora? ¿Te doy platita ahora? Claro. ¿O en 50 años? Claro, ¿qué hago? ¿Y ahora con qué me alimento? Sí, me arreglo ahora. ¿Qué me importa si en 50 años no tengo que va a estar vivo? Quizás, claro, que estoy muerto. Me salvo ahora como pueda. Sí. Es que lo que pasa es que como estamos en una crisis de confianza, la gente interpreta la desconfianza y la lleva de pronto a, en el caso de la gente de a pie, de repente que no se da cuenta, uno mismo de repente no se da cuenta y uno dice, oye, el Banco Central me está subiendo la tasa, son los malos de la película porque quieren encarecer la vida. Y lo que están haciendo es advertirte un escenario y tratar de buscar los mecanismos económicos para que no se produzcan los desastres. Y en el caso de las pensiones, uno esperaría de repente ver propuestas que tomen lo mejor de lo que ha sido el mercado hoy día de capitales, que debería mejorar las pensiones. Por ejemplo, lo que pasa en Suecia, que se entiende que las cuentas son individuales, las platas son de las personas, pero la sociedad que administra de alguna manera esos dineros, los propios contribuyentes, ¿no? Y trabajadores son parte de esta AFP. Es como, digamos, no sé si llamarlo AFP estatal, pero es como AFP privada de muchas personas, ¿no? Donde tengan acceso a directorio, poder tomar decisiones para poder mejorar su pensión en el futuro, cosa que en Suecia ha funcionado muy bien. Pero igual es un trabajo a la larga, como dice la Nati, también la gente, yo creo, en Chile sobre todo, quiere esto ahora. Pero es por la desconfianza, porque justamente porque también ven al de al lado que no soluciona el camino a largo plazo. Sí, mira, a largo plazo está bueno, pero siempre y cuando se cumplan las expectativas. Claro, lo que pasa es que hay un montón de derechos económicos que van a discutirse probablemente en la convención. Esperemos que ya se dejen de pelear por el internet, por el que miente, por la cosa como más de cocina y realmente se discutan cosas fundamentales como el derecho a la vivienda, ¿cierto? Como qué tipo de sistema educativo quieres tener, o sea, cosas más importantes del punto de vista principio económico, para dónde va la micro. De todas maneras. Y ahí que todos participen con responsabilidad. Yo lo único que siempre los llamo a no ser caja de resonancia de idioteces. Eso está bueno. Pescado, informarse bien. Hacer el retweet, mira, cuesta un Google. Claro. ¿Ya? Sí. A lo mejor no es la primera que te va a salir Wikipedia, un poquito dos más abajitos. Informarse un poquito, darle un poquito más de vueltas antes de... Un segundo, porque si no al final en algún minuto que hay como tonto y así el ridículo. De todas maneras. Y para eso tenemos... Tenemos mucha gente que se puede encargar de eso. Así es, sí. Oye, tenemos representantes especiales. Tenemos muchos temas que hablar con la Nati. Muchas gracias por esta columna. Vamos a dejar pendiente ahí lo que tiene que ver con el IFE. Esperar también a lo que pasa en la que va a estar buena la vuelta, porque en la vuelta vamos a tener probablemente, después que nos encontremos otra vez, vamos a volver. En una semana pasan muchas cosas. No, es que en una semana y a la vuelta de las vacaciones y todo esto, va a ocurrir que vamos a tener, quizás, vamos a saber el tema del cuarto de retiro, cuánto va a afectar eso. Por favor, no gasten plata por adelantado el cuarto retiro. Por lo menos todavía no, préstame plata que te la devuelvo con el cuarto retiro. Claro. Muy buen dato. Warning, no. Si no tiene qué hacer y no tiene pensado qué, lo que yo de repente encuentro que está bueno, es moverla a la cuenta 2 y olvidarse que está esa plata ahí. Porque sí, pero no den por hecho el cuarto retiro. También sería una mala idea llamar a la gente a que suscriba deuda a propósito de una plata que no ha llegado de todas maneras, porque nada se sabe hasta que esté cerrado. Gracias, Nati. Nosotros vamos a estar en pocos minutos con Max Valdés de Chocale.cl y ya vamos y volvemos. A las 8 de la mañana, de lunes